El objetivo de nuestra sesión es llevar a cabo un histograma con ggplot en RStudio. Lo primero que tenemos que hacer es ir copiando la serie de instrucciones que aparecen en la caja de comentarios o a través del link de la caja de comentarios y pegarlos directamente en nuestro editor, de tal forma que nos aparezcan estas instrucciones. Vamos a seguir trabajando con el archivo Excel denominado ejercicio número 6. Recordemos que este es un instrumento tipo Likert que lo que pregunta es la opinión acerca de dos afirmaciones: mi existencia antecede mi esencia y mi esencia antecede mi existencia. Para lo cual, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos directamente a la parte de Import Dataset y posteriormente desde Excel vamos a ubicar el archivo en aquella dirección donde nosotros lo hayamos guardado. En mi caso yo lo tengo en desktop o en el escritorio y vamos a darle a abrir y posteriormente a que podemos visualizarlo de forma predeterminada le vamos a dar importar. Lo siguiente es regresarnos directamente a nuestro editor y vamos a generar nuestro data frame existencialismo, para la cual vamos a escribir existencialismo, vamos a incluir el signo de entrada y le vamos a pedir con la función data frame que nos genere el data frame basado particularmente en nuestro ejercicio número 6 y nos seleccione todos los reactivos que aquí vienen o vectores. Le vamos a poner el primero, el segundo ejercicio y vamos a incluirle el reactivo número 2. ¿Y qué te parece si para hacerlo más breve vamos a utilizar el ejercicio y nada más vamos a quedarnos con grupo en este caso y así lo hacemos mucho más concreto? Una vez que generamos nuestro data frame de existencialismo, es importante que cambiemos los nombres a nuestro data frame. Recordemos que si lo vemos de esta forma, solamente nos aparece con el título de nuestro base de datos y después el reactivo. Vamos a hacerlo mucho más concreto y para eso es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es escribir la parte de names. Vamos a poner names como esta función y que la aplique directamente a nuestro nuevo data frame existencialismo y recordemos, es importante que lo hagamos en el orden en que aparece nuestra información. El primero, para hacerlo más concreto, se va a llamar R1, el segundo se va a llamar, vamos a ponerle la C para que no olvide combinar estos elementos, el segundo se va a llamar R2 y finalmente el tercero lo vamos a poner como licenciatura. ¿Qué te parece? Vamos a ponerle licenciatura. Una vez que tenemos ya la función de names, ya podemos ir ubicando precisamente que nuestro data frame existencialismo ya tiene estos nombres en la columna R1, R2 y licenciatura. Y posteriormente vamos a utilizar la función attach. Esto es principalmente para aquellos que utilicen directamente desde su Excel y quieran llamar con las etiquetas que ahí aparecen. Y lo único que tenemos que hacer aquí es escribir precisamente el nombre de nuestro data frame recién creado. Entonces, insisto, esta parte es principalmente para los que quieran llevar a cabo desde Excel y no necesariamente crear un data frame. Es decir, con esta función lo que te va a permitir es llamarlos directamente con los nombres que tú acabas de denominar directamente, en este caso, de tu documento Excel. Ahora sí, una vez aclarado esta parte, vamos a generar nuestro primer histograma utilizando ggplot. Para eso vamos a llamar precisamente a la función de ggplot. ¿Cómo? Bueno, pues mediante library y vamos a escribir ahí ggplot2 y una vez que lo llamamos, vamos a ahora sí escribir directamente la función ggplot2. Esperamos a que se abran directamente los paréntesis y le vamos a indicar
cuál va a ser la información de donde va a tomar precisamente los datos para llevar a cabo este histograma. Precisamente es con el de existencialismo, el que acabamos de crear. Y una vez que le indicamos los datos, vamos a decirle cuál va a ser el mapping. El mapping va a incluir la siguiente estética. Vamos a pedirle que en el eje X nos grafique precisamente el número de casos que te parece aquí de R2. Recordemos que acabamos de hacer attach, entonces podemos llamarlo directamente por su nombre sin necesidad de que utilicemos en este caso entrecomillados, y posteriormente vamos a indicarle la geometría, que en este caso es sumamente importante porque es precisamente la que hace alusión, geom, a el tema de nuestro video, geom histogram, ¿ok? Y fíjate, córrelo y observa, automáticamente ya vamos a ver precisamente en nuestro panel de utilidades cómo nos genera un histograma, nos cuenta precisamente el número de casos de aquellos que pusieron 1 y de aquellos que pusieron 5, 2, 3 y 4. En este caso todavía no estamos entendiendo a qué hace referencia precisamente este número de casos, si es al de los sujetos, si es al número de las respuestas, etc. Entonces, ¿qué te parece si vamos finalmente a irlo editando para ir entendiendo a qué hace referencia? Para eso es muy sencillo. ¿Qué te parece si vamos repitiendo ggplot2? Vamos escribiendo el data o de dónde vamos a sacar precisamente los datos de nuestro data frame recién creado, existencialismo, y vamos a decirle que el mapping va a ser directamente considerando la estética de nuestro eje X, que en este caso lo que queremos es que sea, tal como lo tenemos arriba, de nuestro reactivo número 2, ¿no? Que hace alusión a la afirmación: mi esencia antecede mi existencia. Una vez que hacemos esto, fíjate, ¿qué más podemos incluir aquí? Bueno, pues lo que podemos incluir aquí es más características como las siguientes. ¿Qué te parece si le ponemos, por ejemplo, que nos los llene considerando un factor? Que en este caso el factor sea precisamente el de, vamos a ponerle factor, y que sea el de la licenciatura. Vamos a ponerle licenciatura, ya nos los pone aquí predeterminado, y vamos a decirle posteriormente que la geometría a utilizar sea precisamente la de geom. Vamos a ponerle histogram, vamos a ponerle histogram, y vamos a ver qué nos realiza. Aquí lo que le estamos pidiendo es que nos haga directamente el conteo, tal cual como lo podemos ver en el gráfico anterior, pero ahora le estamos incluyendo el factor licenciatura. Es decir, nosotros tenemos aquí F y S, que hace referencia precisamente a aquellos que cursan la carrera de filosofía en comparación de aquellos que cursan la carrera o la licenciatura en sociología. Entonces ya empezamos a tener un poco más de claridad de a qué hace referencia, y vamos viendo cómo precisamente los de filosofía tienen un mayor número de respuestas asociadas al 5 y los de sociología tienen un mayor número de respuestas asociadas a el 1. Entonces ya empezamos a ver alguna de las digamos que características. Ahora, ¿qué más le podemos hacer precisamente a nuestro histograma utilizando ggplot2? Bueno, una es precisamente que utilicemos, vamos a ponerle bins, que los bins son básicamente los brackets o el número de en este caso barras que nosotros vamos a utilizar, que en este caso van a ser 5, y fíjate, vamos a ponerle lo siguiente, vamos a ponerle position, que vamos a decirle que a la posición pues que sea idéntica como la tenemos, vamos a ponerle identity, y posteriormente, es decir, identidad al número de casos. Y finalmente, observemos, como hay datos que se traslapan, vamos a pedirle que haga lo siguiente. Vamos a ponerle un alfa, y este alfa que sea de 0.5. Y observa los cambios
que visualmente nos van a permitir lo siguiente. Como tenemos datos que se traslapan, es decir, hay respuestas que en este caso tienen que ver con el número 3, que tanto los de filosofía, que son los de color más con tendencia hacia el rosa, y el azul o verde aqua, que también tiene que ver con las respuestas de sociología. Pero fíjate, este dato lo habíamos perdido. Ya con este alfa podemos precisamente ver aquellos datos que nos permiten ver dónde se traslape cuando tenemos 2 o más poblaciones según el factor que nosotros estemos contemplando. En este caso son 2, pero podemos incluir muchos más factores, ¿no? Entonces ya aquí podemos ver precisamente la frecuencia de las respuestas en función de estas 2 licenciaturas y ya empezar a ir entendiendo, ok, filosofía y sociología tienen una forma de estar de acuerdo o no con precisamente esta afirmación de mi existencia antecede mi existencia. Y fíjate, si le queremos hacer todavía un poco más de arreglos a nuestro histograma para que tenga una mayor claridad respecto a la información que ahí tratamos de mostrar, bueno, podemos utilizar precisamente etiquetas o labels. Vamos a utilizar precisamente la función labs o labels. No olvidemos poner el signo de más. Y ahora sí, vamos a poner, por ejemplo, el título. El título le vamos a poner precisamente igual que nuestro data frame. Vamos a ponerle existencialismo y vamos a ponerle incluso de subtítulo. Vamos a ponerle subtitle, nos da esta opción. Y vamos a ponerle mi esencia antecede. Mi esencia. Vamos a ponerle antecede mi existencia, tal cual como lo tenemos mostrado precisamente en el reactivo número 2. Mi esencia antecede mi existencia. ¿Y qué te parece si también incluimos? Vamos a darle que no lo llene con precisamente, para que no se vea esto de factor, vamos a decirle que sea field y le vamos a decir que sea en relación a licenciatura. Licenciatura. Vamos a darle correr y vamos a ver qué cambio nos hace. Y fíjate, ya aquí tenemos precisamente nuestro título, nuestro subtítulo, ya tenemos aquí precisamente a qué hace referencia cada uno de los colores, la F y la S. ¿Y qué te parece si finalmente, para darle un mayor contexto, vamos a poner los nombres al eje X y al eje Y? Porque R2 no tiene mucho sentido y count, pues bueno, está en inglés. Vamos a cambiárselo, vamos a regresarnos a nuestro panel de editor y vamos a ponerle, bueno, en el eje X yo quiero que me pongas lo siguiente. Recordemos que es una escala de Likert, entonces lo que hace referencia el 1 es a totalmente en desacuerdo, y lo que tenemos a en número 6, totalmente de acuerdo, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a decirle muy bien, en el eje Y, lo que quiero que me pongas es la frecuencia, para que el lector sepa a qué hacemos referencia. Entonces vamos a ponerle frecuencia y finalmente vamos a ver qué nos realiza. Precisamente aquí nos pone totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo, pasando por esta gama de numérica. Y fíjate, vamos a ponerle a qué hace referencia el F y el S. Creo que con eso podríamos ya concluir un histograma bastante completo. Vamos a ponerle caption y en caption le vamos a indicar que la F hace referencia a filosofía y la S, vamos a ponerle punto y coma, le vamos a decir que hace referencia a la materia o a la licenciatura de sociología. Y vamos viendo cómo precisamente nos permite hacer una comparación desde ambas perspectivas, desde la filosófica y desde la sociológica. Sin más, me despido y nos vemos en nuestra próxima sesión de RStudio.